Bendiciones, buena salud, muy bienvenidos sean ustedes una vez más a Tiempo de Impacto. Amén. Nuestra entrevista estrella estrella, hoy me acompaña Reina Luisa Ventura, quien es especialista en buenas maneras, etiqueta y protocolo. Exacto. Vamos a conversar con ella, qué bueno tener una gran amiga y muy querida, bienvenida a Tiempo de Impacto. Ay, gracias, Ana Mirta. La verdad que me siento muy complacida de estar contigo, porque tú eres un ser tan especial, que de estar en tu programa me encanta. Nos honra Tiempo de Impacto y vamos a darle un saludito a Liz, esperando que se recupere pronto y ella no nos pudo acompañar, pero aquí un apoyito cariñoso de Luz. Que se sane pronto. Pronta recuperación, definitivamente. Reina Luisa, el tema de la comunicación, a propósito de que ese fue uno de tus materias en las universidades por las cuales purulaste por mucho tiempo, yo quisiera que nos converse un poquito sobre las buenas maneras en la comunicación. Excelente. Fíjate, la comunicación yo diría que es un pasaporte que tiene la persona para presentar su calidad, sus conocimientos, sus buenas maneras y sus buenos modales. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación uno refleja su cultura, su léxico, su disposición a interactuar con los demás, porque no todos sabemos conversar. Porque en la conversación hay algo que es saber escuchar. Eso es lo primero. Yo admiro mucho en ti cuando tú tienes tus entrevistados con esa paciencia, con esa tolerancia que tú escuchas para después intervenir. Bueno, lo que pasa es que el que está conduciendo un programa, se supone que nosotros somos conductores, no somos exactamente la estrella. Exacto. Yo doy paso a que tú nos des una información. Que es lo correcto, pero yo te puedo decir que yo he visto comunicadores que están entrevistando que muchas veces le cortan a la persona que están entrevistando para ellos darle paso a lo que ellos quieren decir, de lo que supuestamente va a decir su invitado. ¿Entiendes? Que no todo el mundo tiene esa capacidad y ese es un don, el de saber escuchar, porque dicen hasta que la naturaleza nos dio 2 oídos y solamente una lengua. Debemos de escuchar, porque escuchando aprendemos. Tenemos que entender que la comunicación no es solamente verbal. También tenemos la comunicación a través de los gestos, de los ademanes. Entonces, cuando estamos conversando, debemos de ver fijamente a la persona con la que estamos conversando, porque es una manera de conocer a esa persona y de saber si lo que le estamos diciendo le está llegando y le está gustando. Es más, en mercadeo se enseña que uno tiene que aprender los gustos de las personas a las que vamos a tratar de venderle un bien o servicio, para cuando conversemos con esa persona, hablarle de esos gustos de ellos, ya sea de deportes, ya sea de religión, ya sea de farándula, y ahí, de acuerdo a la expresión de la persona, tú te vas dando cuenta si le está gustando, y por ahí tú puedes enlazar el negocio. Eso es en el área de mercadeo. ¿Por qué? Porque a través de tu observar, uno se vuelve medio psicólogo. Vas observando a la persona y te vas dando cuenta si está interesado en el tema. Entonces, es muy importante cuando estamos interactuando, recordar que la comunicación es un diálogo entre 2 o más personas, no es un monólogo. Al ser un diálogo, tenemos que escuchar y después interactuar. Hay personas que tú estás hablando y no te dejan terminar la idea ni la oración, que intervienen y te dicen lo que ellos
asumen que tú debes de decir. Tú puedes hacer una pausa para pensar en la palabra y ellos se te adelantan. Eso es totalmente incorrecto y los buenos modales prohíben eso. Dice una tratadista muy famosa, Emily Post, que en la conversación tú haces una radiografía del nivel de educación, del nivel de cultura y del léxico que pueda tener la persona. ¿Por qué? Porque en la conversación siempre que uno esté conversando, uno debe de utilizar palabras correctas, que uno sepa su significado, no rebuscar palabras para tú decir cosas que al final te puede evidenciar que dijiste un reverendo disparate. Exactamente. Entonces, palabras correctas que tú le conozcas su significado, como dije. También durante una conversación, uno observa al interlocutor sin tocarlo. Hay personas que hablan cuando están muy cerca, haciéndote así, tocándote aquí. Sí, eso es de muy mal gusto. Sí. Eso no debe de hacerse nunca, eso es una falta incorrecta totalmente. Pero también hay personas que tienen muletillas al hablar, y es que empiezan a decirte, ¿oíste? ¿Me entendiste? Tú lo estás escuchando. Yo tengo personas con las que me comunico frecuentemente, que yo a veces digo, ay Dios mío, que me dicen muchas veces durante la conversación, pero ¿oíste? ¿Oíste? U otros son, ¿entendiste? ¿Entendiste? Eso también es de muy mal gusto. Usted está comunicando, pues usted tiene que esperar que la persona le haga una pregunta, no entrar en insistir en que se oyó, que si escuchó, que si estás de acuerdo. Que por demás, cuando tú dices entendiste, tú estás presumiendo que la persona no necesariamente tiene la capacidad de entendimiento, o sea, sin querer le está diciendo tontito o tontita. Exacto. Así mismo es. Fíjate, el lenguaje debe ser apropiado. En la conversación, uno no debe de usar palabras grotescas ni obscenas, porque es de muy mal gusto. Sobre todo, señores, en la conversación, las conversaciones de negocio, porque no vamos a hablar de la conversación entre dos íntimas amigas o entre dos compañeros de estudio, ya ahí la cosa es más ligera. Y aún así, las palabras obscenas y groseras hay que sacarlas de nuestro vocabulario, porque entonces te llegan en el momento que menos tú quieres. Hay personas que hablan diciendo palabras feas, grotescas, y han pasado grandes vergüenzas, porque uno dice salido, la han expresado en un momento muy inadecuado delante de personas que no quisieran, pero es porque ya las tienen en su subconsciente. Entonces lo mejor es cultivar un buen léxico, que uno hable siempre con palabras adecuadas, correctas, y no tenga que decir cosas feas. Yo comparto en algunos lugares socialmente, y yo oigo gente hablando que yo digo, Dios mío, con unas malas palabras se le olvida, quizá porque están entre hombres. O que se han tomado unos tragos y están desinhibidos, ¿verdad? Ahí es la cosa. Y después dicen, ay, excúsame. No hay necesidad de eso. Entonces hay que cultivar un buen léxico, una buena expresión. Ahora hay un lenguaje muy cotidiano y muy barrial. Está mucho en las redes y está mucho en los jóvenes. Muchos refranes. En la música. En la música ni se diga. No. Yo digo, ay, doña Zaida. En la música juvenil ni se diga. Ven a ver. Exactamente. Pero esas palabras tan grotescas, tan barriales, no se deben de llevar nunca a la comunicación. La comunicación siempre debe ser decente, bonita. Ahora vamos a hablar dentro de la comunicación en el tono de la voz. Discúlpame, Reina, antes de entrar en eso, yo quisiera que tú me tocaras el tema del saludo, porque hay personas que cuando llegan
y saludan, te saludan y ni te miran. O sea, empezando por ahí. Sí. Entonces quiero que me toques un poquito. El saludo, sí, fíjate. El saludo es parte de la conversación, ¿verdad? Cuando uno llega a un lugar, uno debe de saludar con alegría, pero dependiendo del lugar, porque hay sitios que tú llegas festivo, que la gente llega, ¿verdad? Pero no con un alboroto que desentone dentro del grupo. Usted llega contento, risueño, saluda, mirando a la persona a la cara, que es lo importante. Yo siempre digo mirando los ojos, porque a través de los ojos se dice la verdad. Mirando los ojos con una sonrisa agradable, saludando, esperando la respuesta, dando las gracias, porque tú saludas, hola, ¿cómo tú estás? Tú no puedes seguir y no escuchar lo que la persona te va a decir. Que hay personas que hacen eso, hola, ¿cómo tú estás? Y siguen caminando. Porque no le interesa en realidad cómo tú estás. O sea, vamos a estar claros. O sea, eso es lo que tú estás comunicando. Hay veces que comunicamos lo que no queremos. Exactamente. Entonces, en el saludo usted tiene que esperar la respuesta, la contestación de la otra persona, si usted pregunta. Y en cualquier conversación, usted no puede preguntar y hacer de una vez otra pregunta. O no prestar atención a la respuesta, porque ya ahí no hay comunicación. Vamos a recordar que la comunicación, ¿verdad?, es un diálogo entre dos o más, pero no es un monólogo. Un monólogo usted está hablando solo. Entonces usted tiene que saludar e inmediatamente escuchar la respuesta, detenerse, mirar a la persona detenidamente. El saludo va a depender del grado de amistad. Ya puede ser con un abrazo, con un ligero toque de mejilla, nunca pegar los labios y dejar saliva en la mejilla, eso no sé. Bueno, ahora estamos con el COVID. Exacto, con el tema de la pandemia los saludos son así, de lejito, pero en tiempos normales uno a las amistades las saluda con un ligero, dependiendo del grado de amistad, vuelvo y digo, con un ligero abrazo. A la dama el caballero siempre la va a saludar con la mano, esperando que la dama pase su mano. El caballero no se precipita a coger la mano de la dama, eso no se permite en los buenos modales. El caballero siempre va a saludar con mucho respeto a la dama. Si hay caballeros que se quieren quedar con la mano. Con la mano y te la aprietan o te quieren hacer así. Hay personas que no tienen como conciencia de lo que son los buenos modales y buenas maneras. Y se aprovechan de un saludo cordial para querer demostrar otra cosa. Normalmente, el saludo para una dama debe de ser con el mayor respeto. Si un caballero llega y hay dos damas, debe saludar a la de mayor edad primero. Porque no como hacen la mayoría de los hombres, que le tiran el ojo a la más joven. Y a la otra ni la saludan. Exacto, a la persona de mayor edad se saluda. El caballero siempre debe de levantarse si una dama llega cerca de él. No debe saludar sentado. Debe y cualquier persona que llegue, el hombre debe de levantarse y pararse para saludar. Y si es una dama, mucho más. Siempre debe ser así, porque eso también refleja los buenos modales. Pero te quería decir que el tono de la voz en la conversación es sumamente, pero sumamente imprescindible tener eso en cuenta, fíjate. Hay personas que tienen un tono de voz muy bonito, pero no todos somos así. Entonces tenemos que aprender a modificar eso, a manejarlo. Hay que aprender a modular. A modular, esa es la palabra. Si usted tiene un tono de voz muy alto, tiene que bajarlo. Porque si es un grupo pequeño, usted no puede llegar y que la voz se oiga en todo el entorno. Pero si también tiene un tono de voz bajo, que la persona tiene que decir, dime, repíteme, eso también es inadecuado. Usted tiene que llevar el tono de voz de acuerdo al espacio, al área que tenga, donde usted entienda que la persona le está escuchando en tono de voz adecuado. Eso es muy importante porque muchas personas, yo tenía una amiga que todo lo que me decía yo tenía que pegar mi oído casi de ella, porque ella hablaba como de la gente que no abre casi ni la boca. No era yo. No, ella falleció. Ay, no, porque tú tienes un tono de voz muy adecuado. Ay, y yo siento que a veces yo hablo bajito. No, tú hablas en un tono de voz bajo, que eso, el tono de voz que tú tienes
el tono de voz excelente para una conversación. Te lo digo con toda sinceridad. Y el manejo que tú tienes también. Bueno, tú eres una experta psicóloga y ya tú tendrás una experiencia grande de escuchar. Bueno, pero eso es educación doméstica, más que por psicólogo, porque, bueno, hay veces que alguien me estaba diciendo ayer que había ido donde alguien, un médico, no voy a decir qué, pero el médico ni siquiera lo escuchó lo que se sentía. Y desde que lo vio empezó a decirle el cuento y además le pagó. Te voy a decir que algunos médicos, no voy a decir que todos, porque yo tengo médicos que no son así, claro, pero hay médicos que da pena que uno los visite, porque no te escuchan. Yo fui una vez donde un endocrinólogo que jamás volví, porque yo tengo un endocrinólogo maravilloso, que ese escucha, conversa, me pregunta hasta por mi esposo, pero yo fui una vez donde un endocrinólogo hace muchos años, que dije no vuelvo más, porque ese señor no escuchó nada de lo que yo le dije. Hizo así una receta y por ahí mismo, una indicación. Entonces, los médicos deben de entender que ellos deben de tener una comunicación con su paciente, porque el paciente va ansioso, cuenta su problema, de saber cuál es la opinión del médico. Hay médicos que no les gusta hablar, hay muchos que no les gusta hablar, ni les gusta. Yo tengo una hermana que ella empieza a preguntarle y no se le para de la silla hasta que no le dicen, porque ella dice no, yo vine aquí, pagué mi consulta, tiene que decirme lo que él entiende. Es una consulta, es la palabra clave, consulta. Yo vengo a recibir. A recibir tus conocimientos y hacer preguntas sobre una condición que pienso que tengo. Exacto. Entonces, la conversación entre médico y paciente debe de ser fluida, no debe ser de un lado solamente. La conversación debe ser siempre fluida en cualquier ambiente, de los dos lados, para que sea una conversación. Porque si es de un solo lado, es un monólogo. Y debemos, eso yo hago mucho hincapié, escuchar a la persona y no intervenirla ni llevarla al plano tuyo con lo que tú estás pensando. Dejar que ella se exprese. Eso posiblemente sea un factor de lucha de egos, en la cual realmente el otro es que no escucha ni le interesa, es como si no le interesara lo que el otro tiene que decir. O sea, eso es lo que está expresando. Eso es muy negativo. Y déjame decirte que en el ambiente laboral, una buena conversación es brillante o excelente para el que quiera hacer un negocio. Porque cuando una persona tiene una buena conversación, refleja una imagen que infunde seguridad en el otro. Porque la imagen no es solamente de usted estar bien vestido y bien arreglado, también el conversar es parte de su imagen. Usted puede estar vestido de Ferragamo de arriba abajo, y si se expresó mal y habló mal, ya usted todo lo demás lo perdió. Sobre todo en una conversación de negocios, empresarial. Hay personas que logran grandes negocios por su buen manejo en la conversación. Así es. Hay otros que rompen todo con una palabra maldicha, con un relajo, con algo que ya con la persona que usted va a hacer la transacción dice, pero usted es un charlatán. ¿Sí? No se pueden usar relajos, no se pueden usar refranes. Los refranes no se deben de usar, sobre todo en conversaciones donde uno va a involucrar negocios. Ahí hay que ser muy ¿Cuándo se cuidadoso. usan los refranes? Eso es solamente a nivel familiar, ¿será? Familiar y de mucha amistad. Tú y yo podemos relajar, vamos juntos en el vehículo y yo te digo un refrán, tú me dices uno a mí, pero ya eso es algo ya como muy chabacano, muy de amistad. Pero los refranes, a nivel de uno compartir socialmente, son desagradables. Es igual que en una conversación donde hay un grupo, llevar temas, como ya yo he comentado en otras ocasiones, de política, de deportes, de religiones, porque en el grupo que está ahí puede haber una persona que esté, o varias, en desacuerdo, y ya eso crea un ligero malestar,
si es un grupo, si son 3, 4 personas, todos no estamos en los mismos partidos, o todos no estamos en la misma religión, o todos no estamos de acuerdo con X deporte. Entonces usted no puede hacer, hay gente que llegan hablando nada más del deporte que a ellos les gusta y monopolizan la conversación hablando, esa es otra, del tema que ellos quieren, monopolizan la conversación. Cuando estamos visitando, que nos invitan a una actividad y hay varias personas, no podemos agarrar al anfitrión que nos invitó y empezar a hablar y no soltarlo, porque ese anfitrión tiene que saludar a otras personas que llegan y conversar con varios. Hay personas que se olvidan de eso. Además de todos los detalles que tiene que atender en la casa. En la invitación, sí, porque tiene una invitación, tiene varios invitados, tiene que, tú sabes, ir buscándole la vuelta. Entonces hay gente que te agarran y recordemos que las conversaciones no pueden estar basadas en enfermedades, en muertes. A ustedes le pueden preguntar, ¿y te sientes mejor? Sí, pero usted no puede de ahí desarrollar el tema de dónde le hicieron la operación, de los días que tuvo interno del COVID, todo eso, porque ese no es el tema en ese momento. Usted está compartiendo. Así que hay que manejar todo eso. Wow, la verdad es que yo me he quedado con la boca abierta. He aprendido mucho, gracias Reina por haber compartido con nosotros. ¿Ya terminamos? Sí, yo sé que nos quedamos, que yo creo que tú vas a tener que venir cada cierto tiempo a ilustrarnos a todos. Ay, aquí a través de Tiempo de Impacto, porque realmente necesitamos educar, eso es mucho educación doméstica. Exacto. Y las personas que no tienen la oportunidad de ir a ningún sitio a adquirirlo, pues nosotros necesitamos saberlo. Así que claro. Es una contribución a la sociedad. Gracias. Sí, Hay que dejar la sociedad mejor que como la encontramos. Exactamente. Gracias una vez más por acompañarnos. Ana Mirta, gracias a ti por invitarme. Me siento muy contenta, muy halagada de estar contigo. Tú sabes que tú eres una amiga muy especial. Igual, que Dios te acompañe siempre. Amén. Y usted